Sientes que estás tomando decisiones, pero no sabes si son las correctas. Te esfuerzas, luchas, avanzas, pero aún así, algo dentro de ti sigue confundido, inquieto o perdido. Hoy no necesitas una opinión más, necesitas una palabra clara de parte de Dios. Porque cuando Él habla, el caos se ordena. Cuando Él guía, el alma descansa. Y hoy, Dios no quiere solo motivarte, quiere darte la sabiduría que necesitas para vivir con dirección, con paz y con propósito. Esto no es cualquier mensaje, es la respuesta que tu corazón estaba esperando. Antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios esta frase como una declaración de fe. Señor, dame tu sabiduría cada día. Amén. Hazlo con intención, porque tu boca tiene poder, y así como Dios lo enseñó, lo que declaras con fe puede abrir caminos, romper confusión y traer dirección divina. Escríbelo creyendo que Dios escucha y responde. Enseñanza 1. La sabiduría de Dios comienza cuando decides honrarlo por encima de todo. Cuando decides poner a Dios en primer lugar, algo en tu interior cambia para siempre. Ya no actúas por impulso, ya no decides movido por el miedo o el ego. Actúas con dirección, con discernimiento, con una brújula clara que apunta hacia lo eterno. Porque el principio de la sabiduría no es leer muchos libros, ni tener respuestas para todo. El verdadero comienzo de la sabiduría es temer a Dios, y ese temor no es miedo paralizante, es reverencia profunda, es respeto total, es reconocer que Él está por encima de ti, de tus planes, de tu voluntad y de tus deseos. Cuando decides honrarlo, incluso por encima de lo que tú mismo quieres, empiezas a ver las cosas desde una perspectiva más alta. Lo que antes te parecía urgente, ya no lo es tanto. Lo que te quitaba la paz, pierde su poder, porque el temor de Dios te estabiliza. Te da una base que no se sacude con las emociones del día. Te permite decidir no con las emociones, sino con los valores, no con lo que más conviene en el momento, sino con lo que más honra a Dios. Y es allí donde nace la sabiduría verdadera, porque sabio no es el que se adelanta a todos con inteligencia humana, sino el que se sujeta a la voluntad divina, aun cuando no la entienda por completo. Sabio es el que consulta con Dios antes de moverse, el que ora antes de responder, el que pregunta, Señor, ¿esto te agrada?, antes de lanzarse a una decisión. Porque sabe que si Dios no está en el asunto, por más bien que parezca, terminará vacío. Honrar a Dios por encima de todo te coloca en una posición de humildad. Te recuerda que no sabes todo, que no controlas todo, que necesitas guía. Pero esa humildad no te debilita, te fortalece. Porque mientras otros se confunden por su orgullo, tú avanzas con claridad. Mientras otros luchan por imponer su voluntad, tú encuentras descanso al alinearte con la voluntad de Dios. Y es que cuando decides vivir para agradar a Dios, todo se ordena. No porque no haya problemas, sino porque ya no vives desde el caos interno. Temer a Dios es la llave que abre las puertas de la sabiduría práctica. Es lo que te ayuda a elegir el silencio en lugar del grito, el perdón en lugar del rencor, la paciencia en lugar de la reacción inmediata. Es lo que te hace parar antes de pecar, no por miedo al castigo, sino por amor a la relación que tienes con tu Creador. Cuando tienes temor reverente de Dios, hay cosas que ya no puedes hacer, no porque no puedas, sino porque ya no quieres, ya no encajan con tu nueva naturaleza. Y eso te da poder, el poder de decir no cuando todos dicen sí, el poder de mantenerte en integridad cuando nadie está mirando, el poder de avanzar por caminos más difíciles, pero correctos, porque sabes que no estás solo, que hay un Dios que te respalda cuando tú lo honras. La sabiduría de Dios no es abstracta, se manifiesta en decisiones concretas, en palabras que no se dicen, en caminos que no se toman, en tiempos de espera donde otros se desesperan. Y todo eso comienza cuando tú decides poner a Dios en primer lugar.
El temor de Dios también te protege. Te guarda de relaciones que no convienen, de negocios que parecen atractivos pero tienen oscuridad, de palabras que podrían herir, de caminos que terminan mal. No necesitas ver todo el panorama cuando confías en que Dios lo ve por ti. Y ese temor reverente te conduce a vivir con prudencia, con discernimiento, con pasos firmes. No apresurados, no motivados por la presión externa, sino guiados desde adentro por una convicción que viene de lo alto. No te confundas. Temor de Dios no es vivir asustado, es vivir despierto. Es tener conciencia constante de que Él está contigo, te observa, te guía y espera que tú lo pongas primero. Y cuando lo haces, su sabiduría empieza a fluir a través de ti. Tomas decisiones más sabias, manejas mejor tus emociones, te relacionas con más amor. Sabes cuándo hablar y cuándo callar. Sabes cuándo actuar y cuándo esperar. Y eso no viene de ti, viene de Él, porque lo pusiste primero. Así que si hoy te sientes perdido, confundido o atrapado en decisiones que no sabes cómo tomar, haz esto: detente, ora y pregúntate si estás honrando a Dios en eso. Pregúntate si Él está en primer lugar o si lo desplazaste por tus urgencias. Y si no lo está, no te culpes, pero vuelve a ponerlo en el centro. Porque el principio de la sabiduría no es saber mucho, es temer a Jehová, es honrarlo por encima de todo. Y cuando haces eso, todo lo demás empieza a ordenarse. Enseñanza 2. Dios da sabiduría a quienes la buscan con humildad. La verdadera sabiduría no es algo que se alcanza por el simple hecho de estudiar o acumular conocimiento. La sabiduría que transforma, la que dirige tu vida por caminos correctos y te evita errores dolorosos, viene de Dios. Y Él no la da al orgulloso ni al autosuficiente, sino a aquel que se acerca con humildad, reconociendo que necesita guía, dirección y entendimiento. Porque la sabiduría de lo alto no se conquista como un trofeo, se recibe como un regalo. Y ese regalo solo llega a quienes tienen el corazón dispuesto. Cuando te das cuenta de que no lo sabes todo, cuando entiendes que tus decisiones pasadas te han llevado a callejones sin salida, cuando reconoces que, aunque te esfuerzas, no logras tener claridad, ahí es donde comienza la verdadera búsqueda. No en la soberbia del que cree tener la razón, sino en la humildad del que se arrodilla y dice: Señor, enséñame, porque Dios no se resiste a un corazón humilde. Él escucha al que le pide con fe, al que reconoce que lo necesita más que a nada. La Biblia es clara: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y Él la dará sin reproche. No dice que la compres, ni que la consigas por tus propios medios. Dice que la pidas, y cuando pides con fe, creyendo que Dios quiere ayudarte, Él responde. Porque Él no es un Dios que disfruta verte confundido. Él quiere que tomes decisiones sabias, quiere que construyas una vida firme, con base sólida. Pero esa base no se encuentra en la lógica humana, sino en la sabiduría divina. Muchos viven tomando decisiones basados en emociones momentáneas, en consejos de personas que no tienen visión eterna, en lo que parece correcto según el mundo. Pero ¿cuántas veces te ha pasado que lo que parecía bien terminó en dolor? ¿Cuántas veces seguiste tu impulso y después deseaste haber esperado y orado antes? La sabiduría que viene de Dios no solo prevé el presente, también contempla el futuro. No solo piensa en el beneficio inmediato, sino en la consecuencia eterna. Y por eso, cuando le pides a Dios sabiduría, estás alineando tu vida con su perspectiva, no con la tuya. La fe es clave en este proceso, porque pedir sabiduría no es solo un acto de palabras, es una declaración de confianza. Es decirle a Dios: confío más en tu criterio que en el mío. Es dejar de apoyarte en tu propia prudencia, como dice Proverbios, y empezar a depender de su entendimiento. Y eso requiere humildad, porque muchas veces tendrás que admitir que estabas equivocado, que ese camino que tanto querías no es el correcto, que esa persona que creías indispensable no era enviada por Dios. Y eso duele,
pero también libera. Pedir sabiduría también significa estar dispuesto a escuchar, porque Dios responde, pero no siempre como esperas. A veces te hablará en el silencio, otras te cerrará puertas que tú querías abrir, te quitará cosas que te estaban estorbando, te mostrará verdades que no querías ver, pero todo eso es parte de su respuesta, porque Él no solo da sabiduría como teoría, Él te forma con experiencias, te moldea con procesos, te enseña a esperar, a discernir, a soltar, a elegir con madurez, y en ese caminar vas creciendo en sabiduría sin darte cuenta. La sabiduría de Dios no siempre se siente cómoda, pero siempre es segura. No siempre coincide con lo que el mundo aprueba, pero siempre te conduce a la paz. Cuando la recibes y la aplicas, empiezas a notar que tus decisiones tienen fruto, que evitas conflictos innecesarios, que sabes cuándo hablar y cuándo callar, que ya no vives reaccionando, sino respondiendo con intención. Y todo eso no viene de ti, viene de aquel a quien le pediste sabiduría con fe. No subestimes el poder de una oración humilde. Muchas veces creemos que para salir de un problema necesitamos una solución espectacular. Pero a veces todo comienza con una simple oración. Señor, no sé qué hacer, guíame, dame sabiduría. Esa es la puerta que abre todo lo demás. Porque cuando Dios ve un corazón rendido, Él se acerca, Él instruye, Él ilumina, y lo hace sin reproche. ¿No te dice recién ahora vienes a mí? No, Él da con generosidad, porque su deseo no es confundirte, es guiarte. Así que hoy, si te falta sabiduría, no te desesperes, no tomes decisiones apresuradas, no busques respuestas solo afuera. Ve a Dios, pídele con fe, cree que Él quiere ayudarte, y espera con humildad, porque la sabiduría no se conquista con fuerza, se recibe con fe. Y a quienes la buscan sinceramente, Dios nunca los deja sin respuesta. Enseñanza 3. La sabiduría no siempre grita, pero siempre está disponible para el que quiere escuchar. La sabiduría no siempre levanta la voz, no siempre aparece envuelta en milagros espectaculares ni en señales extraordinarias. A veces se presenta en forma de una calma interna, de una pausa antes de hablar, de un pensamiento que te dice, no tomes ese camino. La sabiduría, como dice la Escritura, clama en las calles. Está presente, disponible, accesible. No está escondida, no se reserva solo para unos pocos, pero aunque siempre está hablando, no todos están dispuestos a escuchar. Dios te habla más veces de las que imaginas. Te habla a través de una predicación, de un consejo sincero, de una corrección amorosa. Te habla cuando cierras los ojos en silencio y te atreves a preguntarle, ¿qué quieres que haga? Pero el problema no es si Él habla o no. El verdadero problema es si tú estás escuchando, porque la sabiduría puede estar gritando frente a ti, pero si estás demasiado distraído, demasiado ocupado en tus propias ideas o atrapado en tus emociones, no vas a escuchar nada. Muchos esperan que Dios les hable de forma espectacular, pero no prestan atención a las formas sencillas en que Él ya está hablando. Y es que la sabiduría de Dios no se impone, no te forzará a obedecer, no te arrebatará el libre albedrío, te hablará y tú decidirás si la sigues o no. Esa es la grandeza de su amor. Él no manipula, Él orienta, Él ofrece, Él muestra el camino, pero no te obliga a tomarlo. La sabiduría es como una voz suave en medio del ruido del mundo, y solo los que quieren oírla logran distinguirla. Escuchar la sabiduría de Dios requiere silencio interior, requiere bajar el volumen de tus quejas, de tus miedos, de tus planes personales, porque cuando solo oyes tu voz, no puedes oír la voz de Dios. Y muchas veces la sabiduría viene cuando más necesitas dirección, pero también cuando más difícil es detenerte a escuchar. Justo cuando estás en caos, cuando estás en una encrucijada, cuando no sabes qué hacer, ahí clama la sabiduría, pero no con gritos, con claridad, con verdad, con dirección. Hay algo poderoso en decidir ser alguien que escucha.
En medio de un mundo que quiere hablar más que entender, que quiere imponer más que aprender, ser una persona que busca oír la sabiduría es una muestra de madurez espiritual. Porque para escuchar necesitas humildad. Necesitas aceptar que no lo sabes todo. Necesitas abrir tu mente y tu corazón a la posibilidad de que Dios tenga una mejor respuesta que la que tú has planeado. Y lo más increíble es que la sabiduría de Dios no es elitista, no es solo para los sabios, los religiosos o los más espirituales. Es para cualquiera que la desee sinceramente, para el que está cansado de equivocarse, para el que quiere tomar mejores decisiones, para el que reconoce que necesita dirección. Si tú estás dispuesto a escuchar, Dios está dispuesto a hablar. Si tú te acercas con hambre de verdad, Él no te va a rechazar. Porque esa es su promesa, que la sabiduría clama, llama, busca corazones atentos. También es importante entender que escuchar no es lo mismo que oír. Oír es percibir el sonido, escuchar es prestar atención con intención. Es decir, voy a tomar en serio esto que estoy recibiendo, voy a aplicarlo, voy a cambiar, y ahí es donde ocurre el milagro. Porque la sabiduría no transforma tu vida solo porque la escuchaste, sino porque la obedeciste, porque hiciste algo con lo que Dios te mostró, porque actuaste conforme a esa guía. Quizás has estado buscando respuestas en todas partes. Quizás te has sentido confundido, sin claridad, sin dirección. Pero hoy te digo esto, la sabiduría está más cerca de lo que crees. Está llamando, está esperando que te detengas un momento y digas: aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Y cuando tomas esa postura, cuando te dispones a oír no solo lo que quieres, sino lo que necesitas, Dios responde, porque Él honra al que lo busca de verdad. Así que no esperes que la sabiduría te grite para reaccionar. Búscala tú, acércate tú, afina tu oído espiritual, apaga el ruido del mundo por un momento y permite que la voz de Dios te dirija. Porque la sabiduría de Dios no falla, no confunde, no contradice, es pura, es justa, es buena y siempre estará ahí para ti, si tú estás dispuesto a escucharla. Enseñanza 4. La sabiduría verdadera se muestra en cómo vives, no solo en lo que sabes. La sabiduría verdadera no se mide por cuánto sabes, sino por cómo vives. Puedes tener mucha información, muchas palabras, incluso muchas teorías, pero si tu forma de vivir no refleja amor, fe y verdad, eso no es sabiduría, es solo conocimiento acumulado. Santiago lo deja claro: ¿quién es sabio entre vosotros? Que lo muestre. No dice que lo diga, dice que lo muestre por su buena conducta. Porque la sabiduría no se proclama, se demuestra. Se ve en los pequeños detalles, en la forma en que hablas, en cómo tratas a otros, en lo que decides hacer cuando nadie te está observando. Vivir sabiamente no significa ser perfecto. Significa vivir con conciencia, con intención, con valores firmes que te guíen incluso en medio de las pruebas. Un sabio no es el que nunca falla, es el que aprende, se corrige, pide perdón cuando se equivoca y busca siempre crecer. La sabiduría de Dios se manifiesta en tu carácter, en tu paciencia, en tu capacidad de amar sin condiciones, en tu forma de mantener la paz aun cuando tienes razones para explotar. Muchos piensan que ser sabio es tener respuestas para todo, pero en realidad ser sabio es saber cuándo hablar y cuándo callar. Es actuar con fe cuando todo está oscuro. Es perdonar cuando sería más fácil vengarse. Es mantenerse firme en la verdad cuando todos alrededor se venden por conveniencia. Vivir sabiamente es rechazar lo que parece bueno a los ojos del mundo, pero que sabes que contamina tu alma. Es elegir lo correcto aunque cueste más. Es mantener tu integridad cuando nadie te aplaude, cuando nadie lo ve. Dios no está buscando personas que sepan mucho de Él. Está buscando personas que vivan como Él. Y vivir como Él vivió es caminar en humildad, servir con amor, hablar con gracia y actuar con justicia. Es dejar que tu fe se note en tus obras, que tu esperanza se note en tu actitud,
que tu amor se note en tus decisiones. La sabiduría no es teoría espiritual, es práctica diaria. No está en las palabras que pronuncias, sino en los frutos que produces. Porque el sabio deja huella sin hacer ruido, transforma sin imponer, construye sin buscar reconocimiento. Jesús fue la sabiduría encarnada, y su vida no fue una serie de discursos vacíos. Fue acción constante de amor, de verdad, de compasión y de obediencia. Él no enseñaba solo con palabras, enseñaba con el ejemplo. Y esa es la verdadera sabiduría, vivir de tal manera que tus acciones inspiren a otros a acercarse a Dios. No necesitas demostrar que eres sabio, deja que tu conducta hable por ti. Que tu vida sea tu mejor predicación. Que tus decisiones sean coherentes con la fe que dices tener. Y no se trata de impresionar a nadie. No se trata de ser el más correcto de la sala. Se trata de vivir de forma congruente, íntegra, honesta. De ser la misma persona en público y en privado. De decidir con base en principios y no en impulsos. De buscar el bien incluso cuando no te conviene. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. Una vida transformada por dentro que se refleja por fuera. Pero para vivir con sabiduría, primero tienes que pedirla. Tienes que desearla más que el aplauso, más que la razón, más que la ventaja. Tienes que querer ser guiado por Dios antes que por tus emociones. Y eso requiere humildad. Porque hay momentos en los que sabrás lo que es correcto, pero no querrás hacerlo. Habrá días en los que actuar con sabiduría te costará relaciones, oportunidades, placeres momentáneos, pero ahí es donde se demuestra quién eres realmente. No cuando todo es fácil, sino cuando todo te exige fidelidad a tus valores. Por eso, no te conformes con saber. Apunta a vivir. Que tu vida sea un testimonio vivo de que Dios habita en ti. Que tus pasos reflejen la verdad que predicas. Que tu forma de amar sea evidencia de la fe que profesas. Que tus decisiones demuestren que no caminas solo, sino que eres guiado por una sabiduría más alta, más pura, más eterna. Porque al final nadie recordará cuántas palabras dijiste, sino qué impacto dejó tu vida. Y si viviste con amor, con fe y con verdad, entonces viviste sabiamente. No lo olvides, la verdadera sabiduría no se grita, se vive, se nota, se respira. Y cuando vives así, no necesitas convencer a nadie. Dios se encargará de mostrar, a través de ti, lo que significa caminar con Él. Enseñanza 5. La sabiduría de Dios te protege del error y el arrepentimiento. ¿Cuántas veces has mirado hacia atrás y pensado, si tan solo hubiera escuchado, no solo a otros, sino a esa voz interna, a esa guía de Dios que en algún momento te mostró un camino diferente? Porque la sabiduría de Dios siempre estuvo allí, disponible, clara, amorosa, pero no siempre la quisimos oír. Y no por maldad, sino porque muchas veces estamos tan ocupados en hacer nuestra voluntad, en cumplir nuestros planes, que nos olvidamos de consultar al único que conoce el principio y el final de todo, Dios. Él lo prometió en su palabra: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No es una frase simbólica, es una declaración directa del corazón de Dios. Él no quiere que vivas confundido ni que tomes decisiones a ciegas. Él desea guiarte, no solo en cosas espirituales, sino en cada área de tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu salud, en tus finanzas, en tus emociones. Dios quiere enseñarte el camino correcto, no para controlarte, sino para protegerte. Porque eso es lo que hace su sabiduría: te protege, te evita caminos que parecen buenos, pero están llenos de trampas. Te ahorra lágrimas que no eran necesarias. Te libra de personas que hubieran destruido tu paz. Te previene de decisiones que te habrían marcado de por vida. La sabiduría de Dios no siempre coincide con tus deseos, pero siempre coincide con lo que más te conviene. No siempre será lo más fácil, pero siempre será lo más seguro. Escuchar la dirección de Dios
no es un acto religioso, es un acto de supervivencia espiritual. Es decirle, Señor, no quiero caminar solo, no confío en mis impulsos. Necesito tu consejo, porque si te dejas llevar solo por lo que sientes, puedes terminar en lugares que Dios nunca quiso para ti. Pero si te dejas guiar por su sabiduría, caminarás con pasos firmes, aunque no entiendas todo de inmediato. Y esa es la clave, confiar en que Él ve lo que tú no ves y sabe lo que tú todavía no sabes. Hay errores que duelen, hay arrepentimientos que te quitan la paz por mucho tiempo. Pero cuando decides hacer una pausa y buscar a Dios antes de actuar, evitas cargar con consecuencias innecesarias. Porque Dios no solo te muestra el camino correcto, también te da la fuerza para rechazar el camino incorrecto. Su sabiduría no es solo información, es poder. Poder para discernir, para elegir bien, para decir no a tiempo, para esperar cuando todo dentro de ti quiere correr. Él no es un Dios que se deleita viendo tus tropiezos. Es un Padre que quiere evitarte el dolor. Pero para eso tienes que estar dispuesto a escuchar. Y escuchar no significa solo oír algo bonito durante una predicación o leer un versículo de vez en cuando. Escuchar es detenerte con intención. Es preguntarte antes de cada decisión, ¿esto me acerca a Dios o me aleja? ¿Esto honra su voluntad o solo alimenta mi ego? ¿Esto es sabio o solo es emocionante? Cuando haces esas preguntas, la sabiduría empieza a revelarse, porque estás buscando con humildad. Y Dios honra al que busca con un corazón sincero. No ignores esa inquietud que a veces sientes, ese algo que te dice que no firmes, que no respondas así, que no avances todavía. Esa es la sabiduría de Dios hablándote. No esperes tener que arrepentirte para recién entender que Dios tenía razón. No tomes decisiones urgentes sin orar. No corras detrás de tus planes sin antes consultarle. Porque lo que hoy parece urgente, mañana puede ser una carga. Pero lo que hoy entregas a Dios, mañana será paz. Y si ya cometiste errores, si hay decisiones pasadas que te duelen, no te condenes, pero aprende. Que ese dolor te lleve a buscar sabiduría antes de actuar de nuevo. Que cada herida se convierta en una lección. Porque Dios no solo te guía hacia el futuro, también sana tu pasado. Y su sabiduría te enseña a vivir mejor, a no repetir errores, a reconocer señales, a discernir con claridad. Así que si estás por tomar una decisión importante, no lo hagas solo. Pídele dirección a Dios. Él no se va a esconder. Él quiere responder. Solo necesitas un corazón dispuesto, porque su promesa sigue en pie. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Escúchalo hoy y evitarás lágrimas mañana. Enseñanza 6. No todo lo que parece sabio lo es a los ojos de Dios. Vivimos en un mundo que aplaude lo que Dios llama necedad. Un mundo donde ser astuto a veces significa mentir, donde ser exitoso implica pisotear a otros, donde tener libertad se confunde con hacer lo que se quiere sin límites ni consecuencias. Pero Dios dice en su palabra que la sabiduría de este mundo es insensatez ante sus ojos. Y eso debería detenernos por un momento. Porque no todo lo que parece sabio según la lógica humana, lo es según la verdad eterna. No todo consejo popular te llevará a una vida de paz. No toda inteligencia que circula allá afuera te conducirá al propósito de Dios. Hay caminos que parecen derechos, pero su final es muerte. Hay frases que suenan bien, pero si las comparas con la palabra, están vacías. Por eso no puedes guiarte solo por lo que todos hacen, ni por lo que está de moda, ni por lo que dicen los gurús del momento. Si quieres caminar en verdadera sabiduría, tienes que medir todo con la verdad que permanece, no con la opinión cambiante del mundo. La sabiduría de Dios no envejece, no se adapta al pecado, no se contradice. Hoy más que nunca necesitamos discernimiento, porque hay consejos que parecen lógicos,
pero están alejados de la voluntad de Dios. Por ejemplo, el mundo dice sigue tu corazón, pero la Biblia dice que el corazón es engañoso. El mundo dice haz lo que te haga feliz, pero Dios dice haz lo que es correcto, incluso cuando cueste. El mundo aplaude la autosuficiencia, pero Dios honra al que depende de él. El mundo dice guarda rencor y no te dejes pisar, pero Dios dice perdona 70 veces 7. Y ahí es donde se nota si estás caminando según la sabiduría humana o según la de Dios. Porque la sabiduría de este mundo suena bonita, pero no transforma. Promete libertad, pero te encadena. Promete éxito, pero te vacía. Y lo más peligroso es que muchas veces la sabiduría mundana se disfraza de verdad. Usa palabras elegantes, se disfraza de progreso, se presenta como lógica indiscutible, pero si no proviene del corazón de Dios, terminará alejándote de Él. Por eso no puedes dejarte llevar por todo lo que escuchas. No puedes seguir cualquier consejo solo porque lo dice alguien influyente. No puedes asumir que algo es correcto solo porque todos lo hacen. La mayoría no siempre tiene la razón. A veces, seguir a Dios significa ir contra la corriente. Significa quedarte en silencio cuando todos gritan. Significa amar cuando los demás odian. Significa mantenerte firme cuando todo el mundo cede. Y eso no es fácil. Pero ahí está la diferencia entre lo que parece sabio y lo que realmente lo es. Dios no te llama a ser inteligente según los estándares del mundo. Te llama a ser fiel, obediente, puro de corazón. Porque la verdadera sabiduría se demuestra cuando eliges lo eterno por encima de lo temporal. Cuando prefieres hacer la voluntad de Dios aunque te cueste el aplauso de los hombres. Cuando decides obedecer aunque no entiendas todo, porque confiar en Dios por encima de tu propia lógica, eso es sabiduría. Y no significa que no uses tu mente, que no analices, que no pienses. Dios te dio razón. Pero la razón tiene que estar sometida al espíritu. El pensamiento tiene que estar guiado por la palabra. No se trata de vivir a ciegas, se trata de vivir con una visión más alta. Y esa visión solo la puedes tener cuando permites que Dios te enseñe a ver como Él ve, a escuchar su voz por encima del ruido del mundo, a filtrar lo que entra en tu corazón y tu mente con la verdad que no cambia. Así que la próxima vez que escuches un consejo, una frase viral, una idea popular, haz esta pregunta. ¿Esto es coherente con la palabra de Dios? ¿Esto glorifica a Dios o glorifica al ego? ¿Esto me acerca a su voluntad o me acomoda en lo fácil? Porque ahí sabrás si estás frente a una sabiduría real o a una insensatez disfrazada. Y recuerda, no importa cuán lógico parezca algo, si Dios no lo aprueba, no lo sigas. La sabiduría humana tiene límites, pero la de Dios es perfecta. No sigas lo que todos hacen, sigue lo que Dios dice, porque al final el mundo pasará, pero su verdad permanece para siempre. Enseñanza 7. La sabiduría de Dios produce paz, no confusión. Hay decisiones que parecen buenas, pero cuando las tomas, algo en tu interior se turba. Hay caminos que en teoría tienen lógica, pero mientras los recorres, tu alma no descansa. Y es que la sabiduría que viene de Dios nunca te arrastra a la confusión ni te empuja al caos. La sabiduría divina siempre trae claridad, dirección y sobre todo paz. Una paz que no depende de que todo esté perfecto afuera, sino de saber que estás caminando en el centro de su voluntad. Porque como lo dice la Escritura, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, y eso marca toda la diferencia. Cuando tomas decisiones alineadas con Dios, puede que no todo sea fácil, pero dentro de ti hay una calma que no se puede explicar. Esa tranquilidad que sientes no es producto del control, ni de tener todas las respuestas. Es el fruto de saber que Dios está guiando cada paso, que no estás improvisando ni adivinando, sino caminando con dirección celestial. Eso es lo que hace su sabiduría.
ordena tus pensamientos, aclara tus emociones, te da luz donde antes solo había confusión. En cambio, cuando algo no viene de Dios, lo notas, tal vez no de inmediato, pero hay señales, hay ruido interno, hay ansiedad, hay falta de paz. Y por más que intentes justificarlo o hacer que parezca correcto, sabes que algo no encaja, porque Dios no se contradice. Y si lo que estás haciendo te está alejando de su presencia, si te está quitando el gozo, si te deja inquieto en lugar de confiado, entonces no viene de Él. No confundas lucha espiritual con caos emocional. La lucha puede venir incluso cuando estás haciendo lo correcto, pero aún en medio de esa lucha, si es Dios quien te guía, tendrás paz. No la paz de las circunstancias, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de saber que aunque todo tiemble afuera, hay firmeza dentro, porque sabes que estás en obediencia, porque sabes que tu decisión fue tomada en oración, en fe, y no en miedo ni presión. La sabiduría de lo alto también es pura, no mezcla intereses ocultos ni agendas personales, no busca el beneficio propio a costa de otros, no manipula, no fuerza, no miente, es transparente, es limpia, es sincera. Por eso, si tienes que esconder algo, mentir, forzar, disfrazar tus intenciones para que algo funcione, no viene de Dios. Porque lo que Él aprueba, Él lo respalda con paz y con verdad. Muchos están tomando decisiones basadas en lo que ven, en lo que otros dicen, en lo que parece urgente. Pero no se han detenido a preguntarse, ¿tengo paz con esto? Y esa pregunta es clave, porque la paz de Dios es uno de los filtros más poderosos que tienes. Si algo te roba la paz, si te deja inquieto por dentro, si necesitas forzarte a estar tranquilo, entonces tal vez no es el camino. La sabiduría divina no confunde, no te lleva a vivir en constante duda, te ilumina, te guía, te afirma. Esto no significa que nunca sentirás incertidumbre o temor, pero incluso en esos momentos, la sabiduría de Dios te sostendrá con paz interior, no porque entiendas todo, sino porque sabes quién te está guiando, y eso te basta, porque cuando sabes que es Dios quien está delante, puedes avanzar sin ver todo el mapa, puedes descansar aún en la tormenta, puedes esperar sin ansiedad, porque estás en el lugar correcto, haciendo lo correcto, de la forma correcta. Así que si estás frente a una decisión y no tienes paz, no sigas avanzando, no ignores esa inquietud, no llames normal a lo que en realidad es confusión. Detente, ora, escucha, vuelve a preguntar, porque Dios no tiene prisa, pero sí tiene propósito. Y si tú estás dispuesto a esperar, Él está dispuesto a hablar, y cuando habla, su sabiduría no solo te da respuestas, también te da reposo, te quita el peso, te da certeza. Vivir guiado por la sabiduría de Dios es vivir ligero, no porque no haya desafíos, sino porque hay paz. Una paz que no cambia con el entorno, una paz que es señal de que estás en sintonía con el cielo. Así que no te dejes llevar solo por lo que parece correcto. Busca lo que produce paz, porque lo que viene de Dios no te confunde, te centra, te limpia, te tranquiliza, y en ese lugar, donde hay verdad y hay paz, ahí es donde Dios quiere que camines. Enseñanza 8, Dios te dará sabiduría para cada decisión si lo buscas primero a Él. Antes de tomar cualquier decisión, antes de comenzar cualquier proyecto, antes de entrar en una relación o dar un paso importante, lo más sabio que puedes hacer es detenerte y buscar a Dios primero, no después, no cuando las cosas ya salieron mal, no cuando ya estás atrapado en las consecuencias, sino antes, porque cuando lo reconoces en todos tus caminos, Él no solo te acompaña, Él endereza tus veredas. Él limpia el camino, te muestra por dónde ir, y te ahorra pasos innecesarios que podrían haberte costado lágrimas, tiempo y heridas. Dios no es una opción de último recurso. No es ese al que acudes cuando ya agotaste tus fuerzas. Es el primero que deberías consultar, porque Él no solo ve el presente,
Él conoce el futuro, sabe lo que tú no sabes, detecta lo que tus emociones no ven, te cuida incluso de ti mismo, de tus impulsos, de tu orgullo, de tu prisa. Pero para eso tienes que hacer algo muy sencillo y profundo al mismo tiempo: reconocerlo. Decirle con sinceridad: Señor, no quiero avanzar sin ti, no quiero decidir por mi cuenta, quiero que seas tú quien me guíe. Y no se trata de una oración superficial o una consulta religiosa rápida. Se trata de un corazón verdaderamente rendido, porque buscar a Dios primero implica estar dispuesto a aceptar lo que Él diga, incluso si no es lo que tú querías o esperabas. Significa rendir tu voluntad a la suya, estar abierto a que su respuesta sea un sí, un no o un espera, y confiar en que, sea cual sea la respuesta, será la correcta, porque Él nunca se equivoca. Tú sí, yo también, pero Dios jamás. Por eso, cuando eliges ponerlo primero, no solo estás honrando su autoridad, estás protegiendo tu vida, porque una decisión sin sabiduría puede parecer inofensiva al principio, pero con el tiempo puede convertirse en una carga pesada, y Dios lo sabe. Por eso te ofrece su sabiduría. No la sabiduría del mundo que cambia con las modas o que se basa en intereses personales, sino una sabiduría pura, firme, eterna, que te lleva por caminos de bien aunque al principio no parezcan los más brillantes. Dios no está lejos, esperando a que fracases para juzgarte. Está cerca, esperando que lo busques para guiarte, pero no puede dirigir a alguien que no se deja guiar. No puede intervenir en decisiones que tú tomaste sin Él. Por eso, antes de moverte, pregúntate: ¿ya hablé con Dios sobre esto? ¿Ya oré de verdad? ¿O solo estoy suponiendo que Él aprueba mis planes? Porque una cosa es actuar y luego pedirle que bendiga lo que hiciste. Y otra muy distinta es esperar su dirección, seguir su voz y caminar con su respaldo. Reconocer a Dios en todos tus caminos es una actitud de dependencia continua, no solo en las grandes decisiones, sino en lo cotidiano. Al elegir cómo responder en una discusión, al manejar tus finanzas, al organizar tu agenda, al enfrentar una tentación, en todo, porque cada decisión cuenta, cada paso te aleja o te acerca más a su voluntad. Y cuando aprendes a incluir a Dios en todo, tu vida empieza a fluir con más orden, con más sentido, con menos errores evitables. Él endereza tus veredas. Eso significa que incluso lo que parece torcido, confuso o peligroso, se alinea cuando lo pones primero. A veces te evitará caminos, otras veces te dará fuerza para atravesarlos, pero nunca te dejará solo si tú decides caminar con Él desde el principio. Y si alguna vez sientes que ya tomaste decisiones sin consultarlo, aún puedes volver. Aún puedes decir: Señor, me adelanté, pero hoy vuelvo a ti. Endereza mis pasos, y Él lo hará, porque su fidelidad no depende de tu perfección, sino de tu disposición. Así que no comiences nada sin hablar con Dios. No tomes atajos sin antes consultar su palabra. No te apoyes solo en tu lógica o en lo que los demás te dicen. Apóyate en Él, porque si lo reconoces en todos tus caminos, Él se encargará de abrirte los correctos, cerrarte los que no te convienen y darte paz en cada paso. Buscarlo primero no te quita tiempo, te ahorra años de dolor, porque cuando Dios dirige, el rumbo es seguro, el alma está en paz y el destino vale la pena. Enseñanza 9. La sabiduría te da visión más allá del momento presente. La sabiduría de Dios no solo te enseña a reaccionar bien, te enseña a anticiparte, a ver más allá de la hora, a no vivir atrapado en lo inmediato, en lo urgente, en lo que te grita hoy, pero se desvanece mañana. Como dice la palabra, el avisado ve el mal y se esconde. No espera a que el daño llegue para actuar. Tiene visión, tiene discernimiento, tiene sensibilidad espiritual para detectar peligros disfrazados, caminos que parecen buenos pero no lo son, y decisiones que a corto plazo lucen atractivas, pero a largo plazo arruinan. Dios quiere darte esa visión,
quiere que vivas con una mente clara y una percepción afilada. No para que vivas con miedo, sino para que vivas con sabiduría. Porque no todo lo que hoy te emociona es bueno. No toda puerta abierta viene de Él. No todo lo que brilla es bendición. Y ahí es donde entra la sabiduría. Te da perspectiva, te saca del impulso y te lleva al discernimiento. Te enseña a no guiarte solo por lo que ves, sino por lo que Dios te revela. La sabiduría te prepara, te entrena desde antes, te moldea en el silencio. Mientras otros caminan sin pensar, tú caminas con propósito. Mientras otros reaccionan, tú te anticipas. Y no porque seas mejor, sino porque aprendiste a escuchar, porque aprendiste a orar antes de actuar, a consultar a Dios antes de correr detrás de tus deseos. Y esa práctica, aunque parezca sencilla, te protege de dolores innecesarios. La sabiduría es como un radar espiritual. Detecta lo que tus ojos no ven, y cuando la tienes, puedes decir no a tiempo. Puedes evitar trampas. Puedes huir del mal antes de que te alcance. Hay personas que siempre aprenden por dolor, porque no escucharon la voz de Dios cuando les advirtió. Y aunque Dios sana, restaura y perdona, muchas heridas se podrían haber evitado si hubiéramos tenido la humildad de pedir sabiduría y esperar. Porque sí, esperar también es una señal de sabiduría. Esperar la confirmación, esperar la paz, esperar el tiempo correcto. Y esa espera no es pasividad, es protección. Cuando vives con sabiduría, no te mueves solo por lo que hoy te falta o deseas. Te preguntas, ¿y después qué va a pasar si tomo este camino? ¿A qué estoy renunciando si digo que sí a esto? ¿Cómo impacta esto mi fe, mi paz, mi propósito? Esas preguntas son señales de alguien que ha entendido que no todo es inmediato, que cada decisión es una semilla que da fruto con el tiempo. Y Dios te quiere llevar a ese nivel de madurez donde no solo veas lo que tienes delante, sino lo que se avecina si sigues por esa dirección. La sabiduría también te guarda de las voces equivocadas. Te hace sensible para reconocer cuando alguien te aconseja desde el interés y no desde la verdad. Te hace fuerte para decir gracias, pero no cuando todos te empujan a lo contrario. Porque cuando Dios te da visión, ya no necesitas aprobación humana. No necesitas que todos entiendan tu camino. Necesitas fidelidad, necesitas obediencia, necesitas coherencia entre lo que crees y lo que haces. Y eso solo lo logras cuando dejas que la sabiduría moldee tus pasos. Dios no te llama a vivir al azar, te llama a vivir con claridad. Y esa claridad no viene del futuro que puedas controlar, viene de la sabiduría que Él te da hoy. Una sabiduría que te dice por dónde ir, cuándo parar, qué evitar y qué abrazar. Por eso, no vivas solo con los ojos abiertos. Vive con el espíritu despierto. No tomes decisiones solo por impulso. Detente, pregunta, escucha y actúa con visión, porque el avisado ve y se esconde, no porque tenga miedo, sino porque está prevenido. Y esa prevención no es cobardía, es inteligencia espiritual. No estás huyendo, estás obedeciendo. No estás perdiendo oportunidades, estás ganando protección. Porque la verdadera visión no solo ve lo bonito, también detecta el peligro. Y si algo puede lastimar tu alma, alejarte de Dios o desviar tu propósito, entonces la sabiduría te dirá, no es por ahí. Así que pídele a Dios hoy esa visión, no solo para salir de los problemas, sino para evitarlos antes de que llegue. Porque cuando Él te llena de sabiduría, tu mirada se eleva, tu paso se afirma, y tu vida deja de ser reactiva para convertirse en una caminata firme, guiada y bendecida desde lo alto. Enseñanza 10. Quien camina con sabios se vuelve sabio. Con quien decides caminar define, en gran parte, quién te estás convirtiendo. No es solo una frase motivacional, es una verdad espiritual poderosa. La Biblia lo dice con claridad. El que anda con sabios, sabio será. Y eso no es casualidad,
Es un principio espiritual que se cumple siempre, porque las personas que tienes cerca afectan tu manera de pensar, tu forma de hablar, tus decisiones y hasta tu visión de Dios. Puedes tener el mejor corazón del mundo, pero si te rodeas de personas que constantemente apagan tu fe, debilitan tu convicción y te arrastran hacia lo superficial, tarde o temprano eso te afectará. Por eso es tan importante observar con quién estás caminando. ¿Te impulsan a buscar más de Dios o te distraen de Él? ¿Te animan a crecer, a ser mejor, a rendirte a la voluntad de Dios o te mantienen estancado en lo mismo de siempre? Porque lo que escuchas constantemente se convierte en tu diálogo interno. Y si te alimentas de conversaciones sin propósito, de actitudes negativas, de personas que justifican lo incorrecto y se burlan de la fe, terminarás normalizando lo que antes sabías que no estaba bien. Rodearte de sabios no significa encerrarte en una burbuja perfecta. Significa tener la intención consciente de caminar con personas que te eleven espiritualmente. Personas que no solo crean en Dios, sino que lo buscan de verdad. Que no solo hablen de fe, sino que vivan con integridad. Que te confronten con amor cuando lo necesites. Que te corrijan con la verdad. Que te levanten cuando caigas y te recuerden el propósito cuando lo pierdas de vista. Esa gente vale oro. No son perfectos, pero tienen dirección. No lo saben todo, pero buscan a quien sí lo sabe. La sabiduría se contagia, no solo se enseña, se transmite por cercanía. Ver cómo alguien reacciona con fe en medio de una prueba te inspira. Escuchar a alguien hablar con esperanza cuando todo parece perdido te fortalece. Estar cerca de quienes viven con propósito te recuerda que tú también puedes. Pero eso no sucede si tus círculos más cercanos están llenos de queja, crítica, orgullo, doble ánimo o indiferencia espiritual. Porque aunque digas que no te afecta, todo lo que toleras te moldea. Si de verdad quieres crecer en sabiduría, empieza por evaluar tus relaciones. Pregúntate con honestidad, ¿esta amistad me acerca a Dios o me aleja? ¿Esta persona me inspira a vivir en integridad o me empuja a comprometer mis principios? Y no se trata de juzgar ni de sentirte superior. Se trata de proteger tu propósito. Porque tu tiempo, tu energía y tu fe son demasiado valiosos como para invertirlos en relaciones que te alejan del diseño de Dios para ti. A veces, caminar con sabios implica tomar decisiones difíciles. Implica soltar conexiones que antes parecían necesarias, pero que hoy sabes que te están arrastrando. Implica decir que no a planes, conversaciones o ambientes que apagan el fuego que Dios encendió en tu interior. Y sí, puede doler. Pero no hay nada más liberador que rodearte de personas que te recuerdan quién eres en Cristo, que te inspiran a avanzar, que te modelan lo que significa vivir una vida guiada por Dios. También tienes que estar dispuesto a ser tú esa persona sabia para otros. Enseñanza 11. La sabiduría te enseña a hablar menos y escuchar más. Hay momentos en los que la mejor decisión que puedes tomar es guardar silencio. No porque no tengas nada que decir, sino porque has aprendido que no todo merece una respuesta. La sabiduría no se demuestra por la cantidad de palabras que pronuncias, sino por tu capacidad de saber cuándo callar y cuándo hablar. La Biblia lo dice de forma directa. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. Eso significa que incluso alguien sin entendimiento puede parecer sabio si simplemente decide no hablar de más. Hablar sin pensar es actuar sin sabiduría. Es abrir la boca por impulso, por orgullo, por necesidad de tener la razón o de impresionar. Y muchas veces, en ese impulso, terminamos diciendo cosas que hieren, que comprometen, que crean conflictos innecesarios. No todo lo que piensas debe ser dicho. No todo lo que sientes debe ser expresado de inmediato. Hay momentos en los que callar es más poderoso que hablar. Porque en el silencio también hay discernimiento.
también hay dominio propio, también hay fe. La sabiduría de Dios te entrena para escuchar más y hablar menos. Te ayuda a detenerte antes de reaccionar, a analizar antes de emitir juicio, a orar antes de responder, porque no se trata solo de tener razón. Se trata de saber cuándo es el momento correcto, con el espíritu correcto y con las palabras correctas. Una palabra dicha fuera de tiempo puede destruir. Una palabra dicha sin amor puede alejar. Una palabra dicha sin pensar puede marcar a alguien por años. Escuchar es un acto de humildad. Es reconocer que no tienes todas las respuestas, que necesitas entender antes de opinar, que la otra persona también tiene una historia, un dolor, un punto de vista. Cuando escuchas más, entiendes más. Y cuando entiendes más, juzgas menos. Eso es sabiduría. Porque el sabio no es el que siempre habla primero, sino el que espera, observa, discierne. Y luego cuando habla, sus palabras son claras, firmes, llenas de verdad y de gracia. El mundo está lleno de ruido. Todo el mundo quiere hablar, opinar, corregir, imponer. Pero pocos quieren escuchar. Pocos están dispuestos a guardar silencio, no como señal de debilidad, sino como muestra de madurez. Y ahí es donde se distingue la sabiduría verdadera, en la boca cerrada cuando el corazón está lleno de ira, en la respuesta calmada cuando el ambiente pide gritos, en la pausa que se toma antes de reaccionar con orgullo. Dios no nos llamó a ser impulsivos con la lengua, nos llamó a usar nuestras palabras para edificar, para sanar, para guiar. Pero para eso, primero necesitamos frenar. Pensar, preguntarnos, ¿esto que voy a decir va a traer vida o muerte? ¿Va a levantar o a derribar? ¿Va a glorificar a Dios o solo va a satisfacer mi necesidad de defenderme? Porque cuando permites que la sabiduría guíe tu boca, tus palabras se convierten en herramientas de bendición, no en armas de destrucción. Hay silencios que son más sabios que 1000 discursos. Silencios que protegen relaciones, que previenen errores, que preservan la paz. No todo necesita respuesta. No todo merece una reacción. A veces, el silencio es tu victoria. A veces, el callar es tu mayor muestra de fortaleza. Porque no estás eligiendo desde la emoción. Estás eligiendo desde la sabiduría. Y si te cuesta guardar silencio, si te cuesta no responder de inmediato, pídele a Dios ayuda, pídele dominio propio, pídele un corazón manso, porque no se trata de reprimirte, se trata de transformarte, de ser una persona que no habla por hablar, sino que habla para edificar, de ser alguien que sabe que el silencio también comunica sabiduría, seguridad, templanza, madurez. Deja que el Espíritu Santo moldee tus palabras, pero también tus pausas. Porque hay momentos en los que callar es obediencia. Hay situaciones donde lo más sabio es orar, no discutir. Esperar, no reaccionar. Y cuando aprendes eso, empiezas a vivir con una paz que antes no tenías. Porque ya no estás a la defensiva. Ya no estás tratando de ganar cada conversación. Estás enfocado en agradar a Dios con lo que sale de tu boca. Y también con lo que decides guardar en tu corazón. Así que no subestimes el poder de hablar menos y escuchar más, porque ahí comienza la sabiduría, en la boca cerrada, en el oído atento, en el corazón dispuesto, porque aun el necio cuando calla es contado por sabio, y tú no fuiste llamado a vivir como necio, sino como sabio, que tus palabras lo demuestren, y que tu silencio también. Enseñanza 12. La sabiduría corrige con amor, no humilla con orgullo. Aceptar corrección no es una señal de debilidad, es una muestra de madurez. A veces nos cuesta, porque la corrección duele. No siempre se siente bien que te digan que estás equivocado, que hay algo que mejorar, que no lo estás haciendo del todo bien. Pero cuando entiendes que la corrección es una herramienta de Dios para formarte, para pulirte, para llevarte más lejos, comienzas a verla como una oportunidad en lugar de una ofensa, porque el que ama la corrección, ama la sabiduría.
y el que la rechaza se estanca. Dios no corrige para humillar, corrige para liberar, para evitar que te desvíes, para que no sigas en un camino que te va a lastimar más adelante. Y cuando usa a alguien para decirte una verdad difícil, es porque te ama demasiado como para dejarte igual. La sabiduría siempre corrige con amor, nunca desde el orgullo, nunca para aplastar. El propósito de una corrección sabia es edificarte, no destruirte. Es ayudarte a ver lo que tú no estás viendo. Es abrirte los ojos a algo que si no cambias, puede costarte más de lo que imaginas. Pero también hay formas de corregir que no vienen de Dios. Hay personas que usan la corrección como excusa para descargar su frustración, para demostrar que saben más, para sentirse superiores. Y eso no transforma, solo hiere. Cuando alguien te corrige desde el orgullo, sientes que no les interesa tu restauración, solo quieren que admitas que estás mal. Pero la corrección verdadera, la que viene de un corazón lleno de sabiduría, se nota. Se siente el amor en la intención, se percibe el deseo genuino de ayudarte, de verte crecer, no de rebajarte. Por eso, si tú eres quien necesita corregir, hazlo con humildad. Recuerda cómo te has sentido cuando te han corregido sin gracia. No uses palabras duras cuando puedes usar ternura. No señales con el dedo cuando puedes acompañar con la mano. La sabiduría no impone, invita, no aplasta, levanta, no avergüenza, transforma. Y Dios quiere que seamos instrumentos de corrección, sí, pero con un corazón limpio, lleno de compasión, conscientes de que también hemos necesitado corrección muchas veces. Y si tú estás del otro lado, si eres quien está siendo corregido, abre tu corazón. No te pongas a la defensiva tan rápido. No creas que toda corrección es un ataque. Pregunta, ¿esto que me están diciendo es verdad? Puede ser que Dios me esté hablando a través de esta persona. ¿Hay algo que debo cambiar, aunque no me guste aceptarlo? Porque si cada vez que alguien te confronta, tú cierras tu corazón, nunca vas a crecer. Te vas a quedar en el mismo nivel. Vas a repetir errores y lo peor, vas a perder la oportunidad de avanzar con sabiduría. Aceptar corrección es un acto de valentía. No cualquiera puede mirarse al espejo con sinceridad y decir, necesito mejorar. Pero cuando lo haces, algo dentro de ti se desbloquea. Ya no estás actuando desde el orgullo, sino desde la disposición a ser moldeado por Dios. Y eso es lo que abre la puerta al crecimiento real. Porque la sabiduría no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto estás dispuesto a aprender, incluso cuando te incomoda. Dios usa la corrección para afilarte, para fortalecerte, para prepararte. Si estás dispuesto a recibirla, aunque duela, vas a avanzar más rápido, con menos errores, con menos peso, porque no tienes que tropezar con todo para aprender. A veces, solo necesitas escuchar, solo necesitas recibir esa palabra que alguien te da con amor y permitir que transforme tu camino. No pelees con quien te ama lo suficiente como para decirte lo que necesitas oír. Agradece, escucha, examina y luego mejora. La sabiduría no es perfecta, pero es enseñable. No lo sabe todo, pero quiere aprender. No se ofende fácilmente, porque sabe que cada corrección es una oportunidad de crecimiento. Y tú tienes que decidir si vas a vivir defendiendo tu ego o si vas a vivir abrazando el proceso que Dios quiere hacer en ti. Porque el que ama la corrección, ama la sabiduría. Y el que ama la sabiduría, jamás se queda donde está. Siempre va por más, siempre se levanta mejor, siempre crece, siempre avanza. Enseñanza 13. La sabiduría no siempre es lo más fácil, pero sí lo más seguro. Buscar sabiduría no siempre te llevará por el camino más fácil, pero siempre te llevará por el más seguro. En un mundo que valora la inmediatez, la comodidad y el placer instantáneo, elegir lo correcto por encima de lo rápido se ha vuelto una rareza. Pero Dios no te llamó a seguir la corriente, te llamó a caminar con propósito, y ese propósito solo se sostiene con sabiduría. La sabiduría no te promete atajos,
pero sí te garantiza firmeza. No te quita las pruebas, pero te enseña a enfrentarlas con inteligencia, con paciencia y con paz. Bienaventurado, dice la palabra, el hombre que halla la sabiduría. No dice el que tiene más dinero, el que recibe más aplausos o el que logra todo sin esfuerzo. Dice el que haya sabiduría. Porque la sabiduría no solo mejora tu vida, la protege. Te ayuda a tomar decisiones que, aunque duelan en el momento, te evitan dolores más grandes en el futuro. Te enseña a decir no cuando todo dentro de ti quiere decir sí. Te hace ver más allá de la hora y te alinea con lo que es eterno. A veces, la sabiduría te dirá que esperes cuando todos están corriendo, que calles cuando todos están gritando, que perdones cuando todos te dicen que te vengues, que trabajes en silencio mientras otros buscan aprobación. Y eso no es fácil. A veces te sentirás solo, malentendido o incluso tonto por elegir lo correcto en un mundo que aplaude lo conveniente. Pero ahí es donde se nota que estás siendo guiado por lo alto. Porque quien haya la sabiduría, haya algo que nada ni nadie puede quitarle. La sabiduría te pide que pienses antes de actuar, que ores antes de decidir, que analices antes de comprometerte, no por miedo, sino por claridad, porque cuando tomas decisiones desde la sabiduría, no necesitas vivir con culpa ni andar con temor. Tus pasos pueden ser lentos, pero son firmes. Y eso es lo que te sostiene cuando llegan los vientos, porque lo fácil puede parecer atractivo ahora, pero lo correcto es lo que te bendice a largo plazo. No confundas lo rápido con lo seguro, lo inmediato con lo bueno. Hay caminos que parecen derechos, pero terminan mal. Y hay decisiones que al principio parecen duras, pero después te dan paz, te dan fruto, te dan libertad. La sabiduría ve eso, no se enfoca solo en lo que quieres ahora, sino en lo que te conviene eternamente. Y por eso, aunque no siempre sea el camino más popular, es el que más vale la pena recorrer. Dios quiere darte esa sabiduría, no para que te alejes del mundo, sino para que camines en él con visión, con discernimiento, con integridad, para que no te pierdas en lo superficial, en lo emocional, en lo pasajero. Pero esa sabiduría no se encuentra por accidente. Se busca, se desea, se pide con humildad, se cultiva con tiempo, y cuando la hallas, cambia tu manera de vivir. Ya no reaccionas igual, ya no decides igual, ya no hablas igual, porque tu referencia ya no es lo que te rodea, sino lo que Dios te ha revelado. Hay decisiones que parecerán pesadas ahora, pero serán tu bendición mañana. Hay caminos que hoy duelen, pero están forjando tu carácter. Hay renuncias que parecen pérdidas, pero en realidad son protección. Y todo eso lo entiendes cuando dejas de vivir por emociones y comienzas a vivir con sabiduría. Cuando dejas de correr detrás de lo que brilla y empiezas a construir sobre lo que permanece. Cuando dejas de buscar aprobación y empiezas a buscar dirección. No te dejes engañar por la ilusión de lo fácil. Lo fácil no siempre es seguro. Lo fácil no siempre es deseable. Lo fácil no siempre es bendecido. Pero lo sabio siempre lo es. Y aunque cueste más, aunque demore más, aunque te exija más, lo sabio es lo que te deja dormir en paz, mirar atrás sin remordimiento y avanzar con confianza. Así que si hoy tienes que elegir entre lo rápido y lo correcto, elige lo correcto. Si tienes que decidir entre lo popular y lo sabio, elige lo sabio. Porque el que haya sabiduría, haya vida, haya paz, haya propósito. Y eso, en un mundo lleno de confusión, es el tesoro más grande que puedes tener. Enseñanza 14. Dios quiere darte sabiduría no solo para entender, sino para transformar tu vida. Dios no quiere que solo entiendas su palabra, quiere que la vivas. No basta con saber lo que dice la Biblia. No basta con acumular enseñanzas, frases bonitas o mensajes inspiradores. Si todo eso no se traduce en una transformación real, entonces no estás caminando en sabiduría, estás estancado en conocimiento. Porque saber sin actuar no es sabiduría,
es religión. Y la religión se conforma con información, pero la sabiduría va más allá, cambia tu carácter, cambia tus decisiones, cambia tu vida. Cuando le dices a Dios, hazme entender tu camino, no le estás pidiendo solo claridad mental, le estás pidiendo dirección, poder para caminar, valentía para obedecer. Porque entender el camino de Dios es solo el primer paso. Lo importante viene después, andar en su verdad, vivir de acuerdo a lo que Él te ha revelado. Y eso no siempre es cómodo, no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Porque cuando aplicas lo que Dios te enseña, tu vida empieza a alinearse con su propósito, tu mente se limpia, tu corazón se ordena, tu espíritu se fortalece. Hay personas que llevan años escuchando predicaciones, leyendo versículos, llenándose de palabras, pero siguen atrapadas en los mismos ciclos. Siguen reaccionando igual, tomando malas decisiones, cargando con los mismos miedos. Y no es porque Dios no les haya hablado, es porque no han dado el paso de aplicar lo que ya saben. La sabiduría no se trata de saber más, se trata de obedecer más, de tomar cada verdad de Dios como una semilla y convertirla en fruto visible, de dejar de justificar tus errores con excusas y empezar a enfrentarlos con acciones. La sabiduría de Dios es práctica, te dice cómo hablar, cómo tratar a otros, cómo pensar, cómo administrar tu tiempo, tus emociones y tus decisiones. Te muestra el camino, pero tú decides si lo vas a andar o no. Y si decides solo mirarlo de lejos, solo entenderlo en teoría, pero no caminarlo, no esperes resultados diferentes. Porque Dios no transforma lo que tú no estás dispuesto a entregar. No cambia lo que tú te niegas a aplicar. Puedes tener una fe que suena bien, pero si no la vives, no es fe transformadora, es religión vacía. Y lo triste es que mucha gente se queda en ese lugar cómodo. Saben lo que está bien, pero no lo hacen. Saben lo que Dios espera, pero no lo obedecen. Saben que deben perdonar, pero siguen alimentando el rencor. Saben que deben confiar, pero viven dominados por la ansiedad. Y es que saber no basta. Lo que cambia tu vida no es la información, es la obediencia. Es cuando tomas esa palabra y la haces carne. Cuando dejas que te moldee por dentro, aunque duela, aunque te exponga, aunque te rete. Dios no te dio sabiduría para que te sientas superior. Te la dio para que vivas mejor, para que seas luz, para que no repitas patrones destructivos, para que tomes decisiones con propósito, para que tu vida sea coherente con lo que crees. Porque un cristiano que sabe mucho pero no cambia nada, solo está adornando su mente, no está edificando su vida. Y eso es peligroso. Porque cuanto más sabes, más se espera de ti. No para que vivas en culpa, sino para que vivas con responsabilidad. Pero la buena noticia es que cada día puedes empezar de nuevo. No importa cuánto has oído sin aplicar. Si hoy decides obedecer lo que ya sabes, la transformación comienza. Si hoy dejas de buscar solo entender y comienzas a andar, Dios va a respaldar cada paso. Va a abrirte puertas, va a afirmarte el carácter, va a revelarte más, porque Dios no le da sabiduría al curioso, se la da al obediente, al que dice, Señor, lo que tú digas, eso haré, aunque me cueste, aunque me incomode, aunque tenga que soltar cosas que me gustan, prefiero tu verdad a mi comodidad. Así que no te conformes con entender, no te acostumbres a escuchar sin cambiar. Pídele a Dios que te enseñe, sí, pero también que te fortalezca para vivir lo que te enseña. Que cada palabra que recibas se convierta en una decisión. Que cada promesa que leas se transforme en una actitud. Que cada corrección que escuches se vuelva un cambio real. Porque solo entonces estarás caminando en sabiduría, no como un religioso más, sino como un hijo que quiere parecerse cada vez más a su padre. Enseñanza 15. La sabiduría te da dominio propio y dirección emocional. Controlar tus reacciones no es represión, es sabiduría, porque cualquiera puede responder con gritos, con enojo, con impulsos,
pero se necesita carácter para detenerse, respirar y actuar con dominio propio. La Biblia dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. No habla de fuerza física, habla de fuerza interior, de esa fortaleza que no se ve, pero que se siente en cada decisión. Porque ser sabio no es solo saber qué hacer, es tener el dominio para hacerlo incluso cuando tus emociones están desordenadas. La sabiduría te da dirección emocional. Te enseña que no todo lo que sientes debes expresarlo de inmediato, que no todo pensamiento merece una reacción, que puedes sentir ira, frustración, tristeza, pero eso no significa que debas actuar conforme a esas emociones. El dominio propio no te niega lo que sientes, te entrena para no ser esclavo de eso, porque si tus emociones gobiernan tu vida, estarás en un constante vaivén, dependiendo del clima, del trato de los demás, de las circunstancias. Pero cuando dejas que la sabiduría dirija tu interior, te vuelves estable. No perfecto, pero firme. No insensible, pero centrado. ¿Cuántas veces te has arrepentido por hablar demasiado rápido, por responder con rabia, por actuar sin pensar? Esas decisiones impulsivas muchas veces traen consecuencias que duran más que el enojo. Y después de eso, te das cuenta de que si hubieras esperado un poco más, si hubieras escuchado más, si hubieras contado hasta 10, todo habría sido diferente. Ese pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces, ahí es donde vive la sabiduría. En ese momento en que eliges no reaccionar, sino responder. No por miedo, sino por dominio. No para agradar a otros, sino para honrar a Dios. El sabio no es el que nunca se enoja, es el que sabe cómo canalizar lo que siente. El que no permite que una emoción momentánea destruya una relación, arruine una oportunidad o comprometa su integridad. La sabiduría aplicada se ve ahí, en cómo reaccionas cuando estás bajo presión, en cómo decides callar cuando todo dentro de ti quiere explotar, en cómo eliges esperar cuando tu ego quiere responder ya. Y eso no es debilidad, eso es fortaleza espiritual. Dios quiere que seas fuerte, pero no solo por fuera, quiere que seas fuerte por dentro, que no seas fácilmente alterado por lo que otros hacen o dicen. Que tu estabilidad no dependa del trato que recibes, sino del carácter que has construido. Y ese carácter se forma en la intimidad con Él, en la oración, en el entrenamiento diario de negarte a ti mismo, de decidir no reaccionar desde la carne, sino desde el Espíritu. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. No es algo que desarrollas solo con fuerza de voluntad, es un regalo que Dios activa en ti cuando te rindes a su guía, cuando le dices, Señor, enséñame a gobernarme, a no ser víctima de mis impulsos, a tener paz, aun cuando todo a mi alrededor me empuja a perder el control. Y Dios lo hace, Él te da estrategias, te recuerda su palabra, te sostiene en ese momento donde antes habrías explotado y esta vez eliges responder con sabiduría. Tener dominio propio no es solo una ventaja emocional, es una señal de madurez, es una muestra de que ya no vives para defenderte a ti mismo, sino para reflejar el carácter de Cristo, y cuanto más ejercitas ese control, más paz experimentas. Porque no estás en guerra con todo, porque no necesitas probar nada, porque tu fuerza está en tu silencio, en tu calma, en tu estabilidad. Y eso en un mundo reactivo es una marca de sabiduría auténtica. No dejes que nadie te saque de tu centro. No entregues el control de tu interior a palabras necias, a provocaciones, a circunstancias pasajeras. Tú decides si reaccionas como todos o si respondes como hijo de Dios. Y cuando eliges lo segundo, no solo te proteges tú, también bendices a quienes te rodean, porque tu ejemplo se vuelve un testimonio, porque tu dominio se convierte en inspiración, porque tu madurez es evidencia de que la sabiduría no se quedó en tu mente, se manifestó en tu carácter. Así que recuerda, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. No te apresures, no te dejes llevar, ora piensa, decide con calma. Deja que la sabiduría moldee tus emociones y que el dominio propio dirija tus pasos. Ahí comienza la transformación real.
Ahí se nota quién realmente ha aprendido a caminar con Dios. Enseñanza 16. Escuchar a Dios cada día es la fuente más pura de sabiduría. Cada mañana, Dios está listo para hablarte. Mientras el mundo se levanta con prisas, con pendientes, con preocupaciones, hay una voz que no grita, pero que es constante. Una voz que quiere darte dirección, paz, claridad y sabiduría. Dice Isaías: el Señor me despierta mañana tras mañana para que oiga como los sabios. Esa es la invitación de Dios, que cada día, antes de llenarte de todo lo externo, te llenes de su voz. Que no empieces el día desde el caos, sino desde la comunión. Dios tiene algo nuevo que decirte cada mañana. No importa lo que viviste ayer, ni cuántos errores cometiste, ni cuánta confusión tienes hoy. Si te dispones a escucharlo, Él te va a hablar. Tal vez no de forma audible, pero sí clara. A través de su palabra, de un pensamiento que no es tuyo, de una convicción en el corazón, de una paz que no puedes explicar. Porque Dios no está en silencio. El problema no es que Él no hable. El problema es que a veces estamos tan distraídos, tan acelerados, que no lo escuchamos. La sabiduría no se obtiene corriendo, se obtiene deteniéndote, abriendo tu corazón, diciendo: Señor, aquí estoy, háblame, enséñame, corrígeme, guíame, porque antes de tomar cualquier decisión, antes de reaccionar a lo que el día traiga, necesitas oír su voz, necesitas saber qué quiere enseñarte, qué quiere formarte, qué quiere evitarte. Y esa sabiduría no es teórica, es práctica, es diaria, es viva. Y si aprendes a buscarla cada mañana, verás cómo tu vida se alinea, cómo tu mente se ordena, cómo tu espíritu se fortalece. Cada día tiene sus propios retos, y por eso cada día necesitas una palabra fresca de Dios. No puedes vivir solo con lo que oíste el mes pasado. No puedes sostenerte solo con recuerdos espirituales. Dios quiere alimentarte hoy, quiere darte respuestas hoy, quiere hablar a tu corazón hoy. Pero tienes que hacer espacio, tienes que apagar el ruido, tienes que empezar el día con el oído espiritual afinado. Porque los sabios no solo actúan bien, escuchan bien, no se mueven sin dirección, no reaccionan sin discernimiento. Y cuando haces de ese encuentro con Dios una prioridad diaria, todo empieza a cambiar. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no enfrentas los problemas solo. Ya no dependes de tu lógica, ya no tomas decisiones por impulso, ya no te dejas llevar por lo que otros opinan. Empiezas a actuar como alguien que ha estado en la presencia de Dios. Y eso se nota en tu tono, en tu paz, en tu claridad, en tu forma de hablar y decidir. Escuchar a Dios cada día también te protege. Hay cosas que Él quiere evitarte, caminos que no te convienen, relaciones que no son para ti, decisiones que parecen buenas, pero no lo son. Y cuando lo escuchas, te ahorras lágrimas, porque Él te advierte, Él te incomoda cuando algo no va con su propósito. Él te muestra lo que tus emociones quieren ocultar, y por eso cada mañana es una oportunidad para recibir sabiduría que no viene de ti, sino de lo alto. Pero no se trata de cumplir un rito religioso. No es orar porque toca, es orar porque necesitas dirección. Es abrir la Biblia no por costumbre, sino por hambre. Es sentarte en silencio, no por obligación, sino porque sabes que solo esa voz puede guiarte realmente. Porque si no escuchas a Dios, vas a terminar escuchando al miedo, al orgullo, al ruido del mundo, y todo eso solo te confunde. Pero la voz de Dios, esa te da vida, te da propósito, te da enfoque. Dios te despierta cada mañana con intención, no solo para que respires, sino para que avances, para que crezcas, para que tomes decisiones sabias, actúes con integridad y vivas con fe. Y si empiezas tu día con Él, si haces del escuchar su voz tu prioridad, verás cómo tu vida cambia desde adentro hacia afuera. Verás cómo empiezas a tomar decisiones que antes no podías tomar, cómo empiezas a decir no a lo que antes te dominaba.
¿Cómo empiezas a ver oportunidades que antes no veías? Así que mañana, antes de que el mundo te hable, busca que Dios te hable primero. Antes de mirar el teléfono, mira su palabra. Antes de correr con tus pendientes, corre a su presencia. Porque ahí está la sabiduría, no en la prisa, no en la lógica, sino en su voz. Y esa voz, si decides escucharla, te transformará por completo, día tras día, paso tras paso. Porque escuchar a Dios cada mañana no solo te llena de paz, te llena de poder para vivir con sabiduría verdadera. Enseñanza 17. La sabiduría no te hace más orgulloso, te hace más humilde. La verdadera sabiduría no te hace sentir superior, te hace más consciente de cuánto necesitas a Dios. No te lleva a mirar por encima del hombro a los demás, sino a servirlos con más amor, con más paciencia, con más compasión. Porque cuanto más sabio eres, menos necesitas demostrarlo. No hablas para impresionar, hablas para edificar. No actúas para ser visto, actúas para glorificar. Porque entiendes que la sabiduría no es un trofeo, es una responsabilidad. Y como dice la palabra, con los humildes está la sabiduría. La sabiduría y la humildad siempre caminan juntas. No hay sabiduría verdadera sin un corazón rendido, un corazón que reconoce que todo lo que tiene lo ha recibido, que cada paso firme que da es por gracia, que cada decisión acertada ha sido guiada desde lo alto. El sabio no se cree más, se hace menos, no necesita tener siempre la última palabra, no necesita demostrar que sabe, porque sabe que la sabiduría no se impone, se refleja, se nota en el trato, en la actitud, en la manera de corregir, de escuchar, de vivir. La humildad es lo que le da peso a la sabiduría, porque puedes tener mucho conocimiento, pero si lo usas para alimentar tu ego, no es sabiduría, es vanidad. Puedes tener experiencia, pero si no eres enseñable, esa experiencia se convierte en orgullo. Por eso Dios conecta tan directamente la sabiduría con la humildad. Porque sabe que un corazón altivo distorsiona lo que recibe, pero un corazón humilde lo multiplica, lo aplica, lo comparte con verdad y con amor. Cuanto más aprendes de Dios, más te das cuenta de cuánto te falta por aprender. Cuanto más te acercas a su luz, más ves tus propias sombras. Y lejos de deprimirte, eso te posiciona correctamente, como alguien que depende, que necesita dirección, que no tiene todas las respuestas, pero que camina con aquel que sí las tiene. Esa es la actitud del sabio. No va por la vida buscando reconocimiento, va por la vida buscando obediencia. No busca brillar, busca servir. Y es en ese espíritu que Dios derrama más sabiduría, no sobre los que se creen suficientes, sino sobre los que dicen, Señor, enséñame más, corrígeme más, transfórmame más, porque la humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Es saber que tu valor está en Dios, no en cuánto sabes, no en cuántas personas te escuchan, no en cuánto has logrado. Y esa libertad interior te permite ser sabio sin necesidad de exhibirte. Hay personas que se llenan de conocimiento bíblico, de argumentos, de estudios, pero lo usan como espada para herir, no como bálsamo para sanar. Eso no es sabiduría, eso es arrogancia religiosa. Y lo que Dios quiere es otra cosa. Quiere hijos que usen la sabiduría para levantar, para guiar, para construir puentes, no muros. Quiere corazones que sepan que Él es la fuente, y que sin Él no hay nada. Porque la sabiduría que viene de lo alto produce frutos, no títulos. Produce mansedumbre, no altivez. Produce servicio, no superioridad. La humildad te hace accesible, te permite escuchar, aprender de otros, recibir corrección sin ofenderte, aceptar que puedes equivocarte, y eso te hace más sabio. Porque cada vez que bajas la guardia, Dios puede enseñarte algo nuevo. Cada vez que reconoces que no lo sabes todo, te abre puertas que el orgullo te cerraría. Porque a los orgullosos, Dios los mira de lejos. Pero a los humildes, les da gracia, les da dirección, les da sabiduría. Así que si estás buscando crecer en sabiduría, empieza por el corazón. No te obsesiones con saber más.
Ocúpate en ser más humilde. Pídele a Dios que te enseñe a depender, a soltar el ego, a no vivir para aparentar, porque cuando tu meta ya no es demostrar, sino obedecer, ahí comienza el verdadero crecimiento. Ahí Dios empieza a usarte de formas que nunca imaginaste, porque Él confía lo profundo a los que saben que sin Él no pueden nada. La sabiduría no necesita escenario, no necesita aplausos, no necesita reconocimiento, solo necesita un corazón dispuesto. Y ese corazón siempre es humilde, porque sabe que todo lo bueno viene de lo alto, porque entiende que cada palabra correcta, cada actitud sabia, cada decisión alineada es fruto de haber estado con Dios. Así que deja que la sabiduría te moldee, pero que la humildad te sostenga, porque con los humildes está la sabiduría, y con ellos Dios hace cosas grandes. Enseñanza 18. La sabiduría es mejor que el oro, porque no solo te da riquezas, te enseña a conservarlas. Hay algo más valioso que el oro, más poderoso que el dinero, más duradero que cualquier posesión material, la sabiduría. Porque el oro te puede dar riqueza por un momento, pero la sabiduría te enseña cómo administrarla, cómo conservarla, cómo no perderla. El oro puede desaparecer, la economía puede cambiar, las oportunidades pueden cerrarse, pero la sabiduría te sostiene en la abundancia y también en la escasez. Como dice la palabra, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. No lo dice como una metáfora bonita, lo dice como una verdad práctica, eterna y necesaria. La sabiduría no solo te ayuda a conseguir cosas, te ayuda a no destruirlas. Te enseña a edificar, a cuidar, a discernir lo que vale la pena y lo que no. Te da claridad en medio del caos. Te muestra cómo avanzar sin desesperarte. Y lo más importante, te recuerda que tu valor no depende de lo que tienes, sino de lo que portas dentro. Porque una persona con sabiduría puede perderlo todo y volver a empezar. Pero una persona sin sabiduría puede tenerlo todo y arruinarlo. El oro representa logros, éxito, metas alcanzadas, estabilidad financiera. Y eso no es malo. Dios no está en contra de que prosperes. Él quiere bendecirte. Pero más que darte oro, Él quiere darte sabiduría, porque sabe que la bendición sin dirección termina en ruina. Sabe que hay personas que reciben mucho, pero porque no fueron formadas antes, ese mucho termina siendo su caída. Por eso, cuando Dios te forma primero en sabiduría, está construyendo una base firme, una estructura que sí puede sostener la bendición que viene. La sabiduría te enseña a ser generoso sin ser irresponsable. Te muestra cómo ahorrar sin caer en la avaricia. Te ayuda a decir no cuando todos esperan que digas sí. Te da discernimiento para tomar decisiones que tal vez no sean populares, pero son correctas, porque la sabiduría te ancla en principios, no en emociones. Y esa estabilidad vale más que cualquier cantidad de dinero. Porque cuando el oro se va, la sabiduría permanece, y cuando tienes sabiduría, siempre puedes volver a construir. Hay personas que oran por más recursos, pero no se dan cuenta de que lo que necesitan primero es dirección. Porque si Dios te diera hoy todo lo que estás pidiendo, ¿lo podrías sostener? ¿Lo sabrías administrar? ¿Tendrías el carácter para no perderte en medio de la abundancia? Por eso la sabiduría es más valiosa, porque no solo prepara tus manos, prepara tu corazón. No solo te lleva lejos, te mantiene firme cuando llegas. La sabiduría también te enseña a vivir en la escasez con dignidad, a no tomar decisiones desesperadas, a no traicionar tus valores por una oportunidad momentánea, a confiar en que si Dios permitió una temporada difícil, es porque está formando algo dentro de ti que será más valioso que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecerte. Porque la sabiduría no se forja en los aplausos, se forja en los silencios, en los procesos, en los desiertos, y cuando aprendes a valorarla, descubres que aún en la prueba estás creciendo, estás madurando, estás preparándote. No te frustres si en este momento no tienes todo lo que quisieras. No te compares con quienes parecen tener más. Pregúntate,
Estoy adquiriendo sabiduría, estoy aprendiendo lo que esta temporada quiere enseñarme. Porque si lo estás haciendo, entonces estás acumulando un tesoro que ningún ladrón puede robarte. Y cuando llegue tu momento, cuando Dios abra las puertas, tendrás algo más valioso que la oportunidad, tendrás la capacidad de aprovecharla bien. Así que no corras solo tras el oro, corre tras la sabiduría. Búscala con pasión, con disciplina, con humildad. Pídesela a Dios cada mañana, escudriña su palabra. Rodéate de personas que ya la tienen. Observa, escucha, aprende y sobre todo, ponla en práctica. Porque la sabiduría no se demuestra con palabras, se demuestra con decisiones, con hábitos, con reacciones, con carácter. Cuando entiendes esto, ya no persigues la riqueza como un fin, sino como una herramienta. Ya no te defines por lo que tienes, sino por lo que eres. Ya no necesitas mostrar tu éxito, porque tu vida habla por sí sola. Y eso es lo que Dios quiere para ti, que seas una persona sabia, que puedas manejar la escasez sin quejarte y manejar la abundancia sin perderte. Que tu paz no dependa de lo que entra, sino de lo que permanece dentro de ti. Porque el oro va y viene, pero la sabiduría de Dios es eterna, y es lo único que puede sostener tu propósito hasta el final. Enseñanza 19. Sin sabiduría, todo esfuerzo se convierte en frustración. Hay momentos en los que das todo de ti, trabajas sin parar, te esfuerzas, luchas, avanzas, pero no ves resultados, y comienzas a sentirte frustrado, cansado, confundido. Y es ahí donde tienes que hacer una pausa y preguntarte, ¿me falta fuerza o me falta dirección? Porque muchas veces no se trata de cuánta energía inviertes, sino de hacia dónde la estás dirigiendo. Como dice la palabra, por falta de dirección caerá el pueblo. No porque no haya ganas, no porque no haya intención, sino porque sin sabiduría, todo esfuerzo termina en frustración. La sabiduría no siempre se ve como fuerza, no siempre es ruidosa, ni visible, ni espectacular, pero es lo que sostiene todo. Es la base que le da sentido a tu trabajo, claridad a tus decisiones, orden a tu vida. Puedes tener las mejores intenciones, pero si no estás alineado con la dirección correcta, vas a terminar agotado. Vas a sentir que estás corriendo en círculos. Vas a confundir movimiento con avance, actividad con propósito. Y eso es lo que el enemigo quiere, que te canses, que pierdas el enfoque, que gastes tus días en lo urgente y no en lo importante. Quiere que vivas reaccionando a todo, pero sin dirección. Que sigas empujando puertas que Dios nunca te pidió que tocaras. Que insistas en caminos que parecen buenos, pero no llevan a ningún lado. Porque un corazón sin sabiduría termina siempre en desgaste. No porque falte fuerza, sino porque falta guía. Lo que necesitas no es más presión, es más oración. No es más prisa, es más sabiduría. Porque la sabiduría de Dios no solo te dice qué hacer, también te dice cuándo y cómo, y eso cambia todo. Te evita errores, te ahorra tiempo, te da estrategias, porque el que trabaja sin dirección acaba agotado. Pero el que trabaja con sabiduría ve fruto. Aunque sea lento, aunque sea en silencio, hay resultado, hay avance, hay propósito. Dios no quiere verte estancado en la frustración. Él quiere darte dirección, pero para eso tienes que dejar de depender solo de tu fuerza, de tus planes, de tus ideas. Tienes que ir a su presencia y decirle, Señor, muéstrame el camino, enséñame qué debo ajustar, corrige lo que esté fuera de tu voluntad. No quiero avanzar sin sentido, quiero caminar con propósito, porque cuando lo haces, Él responde, Él habla, Él guía, y lo que parecía confuso empieza a ordenarse. No confundas obstinación con perseverancia. La perseverancia nace de la sabiduría, pero la obstinación nace del orgullo. Cuando estás empeñado en hacer las cosas a tu manera, sin consultar a Dios, puedes invertir toda tu energía y aún así terminar frustrado.
Pero cuando decides rendir tu camino, tus ideas, tus tiempos, entonces Dios te muestra una mejor manera. Una que tal vez no sea la más rápida, pero sí es la más segura. La sabiduría te permite reconocer cuándo insistir y cuándo soltar, cuándo esperar y cuándo moverte, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Y eso no lo aprendes de la noche a la mañana. Lo aprendes en intimidad con Dios. Lo aprendes cuando haces pausas intencionales, cuando dejas de depender de tu experiencia y empiezas a depender de su voz. Porque no es la fuerza lo que te va a sostener, es la dirección correcta. Y si sientes que estás en una temporada de mucho esfuerzo y poco resultado, no te frustres. Pero tampoco sigas empujando a ciegas. Detente, ora, evalúa, pide sabiduría. Porque lo que Dios puede mostrarte en 5 minutos de oración puede ahorrarte años de desgaste. Y cuando Él te da claridad, tu esfuerzo empieza a dar fruto. Porque ya no estás trabajando desde la ansiedad, estás trabajando desde la guía del Espíritu. Ya no estás moviéndote por impulso, te estás moviendo por convicción. Así que no digas necesito más tiempo, necesito más energía, necesito más ayuda. Tal vez lo único que necesitas es más sabiduría, porque cuando tienes sabiduría, sabes a qué decirle sí y a qué decirle no. Sabes dónde invertir tu energía y dónde no vale la pena seguir luchando. Sabes en qué enfocarte y qué dejar ir, y eso te libera. Eso te hace avanzar con ligereza, con paz, con dirección. Recuerda, sin sabiduría, todo esfuerzo termina en frustración. Pero con sabiduría, incluso un pequeño paso puede llevarte más lejos que 1000 carreras sin rumbo. No necesitas más fuerza, necesitas más sabiduría. Y esa sabiduría Dios está listo para dártela si tú estás dispuesto a buscarla primero. Enseñanza 20. Dios es la fuente eterna de toda sabiduría verdadera. Todo lo que realmente necesitas para vivir con propósito, para tomar buenas decisiones, para caminar con paz, comienza en un solo lugar en Dios. Porque Él no solo da sabiduría, Él es la fuente de toda sabiduría verdadera. No viene del mundo, no viene de la experiencia humana por sí sola, no viene del esfuerzo intelectual, viene de su boca, de su palabra, de su presencia. Y cuando decides buscarlo a Él primero, todo lo demás empieza a aclararse. Hay muchos que quieren respuestas rápidas, soluciones prácticas, estrategias que funcionen, pero corren a todos lados antes de correr a Dios. Preguntan a todos menos a Él. Buscan en libros, en consejos, en redes, pero no en su presencia. Y por eso, aunque tienen mucha información, siguen confundidos. Porque la sabiduría que transforma no es solo conocimiento, es revelación. Y la revelación solo viene cuando tú te acercas al corazón de Dios. Él no es un Dios que esconde la sabiduría. Él quiere darte entendimiento. Quiere formarte, guiarte, enseñarte, pero también quiere que lo desees, que lo busques con sinceridad, con prioridad, con humildad, porque no puedes tener la sabiduría de Dios si estás distraído con el ruido del mundo. No puedes escuchar su voz si tu corazón está dividido entre tu voluntad y la suya. La sabiduría no es automática, es un fruto de la búsqueda, es una respuesta a la rendición. Y cuando decides ponerlo a Él primero, tu vida empieza a alinearse, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás tomando decisiones desde el miedo o desde la presión. Ya no estás avanzando con ansiedad, sino con convicción. Dios te empieza a mostrar lo que antes no veías. Te empieza a corregir con amor. Te empieza a ordenar desde dentro. Porque su sabiduría no es solo para resolver problemas, es para formar carácter. Es para hacerte más como Él. Muchas veces pensamos que necesitamos saber qué hacer, pero lo que realmente necesitamos es conocer más a Dios. Porque cuando lo conoces, confías. Y cuando confías, obedeces. Y cuando obedeces, las decisiones ya no se basan en la emoción del momento, sino en la dirección del Espíritu. No necesitas ver todo el mapa, solo necesitas caminar con quien lo diseñó, porque si lo tienes a Él,
tienes claridad. Y cuando tienes claridad, no necesitas correr, puedes avanzar en paz. La sabiduría que viene de Dios no se contradice, no cambia con las modas ni se adapta al capricho humano. Es firme, es pura, es eterna, y cuando la abrazas, te transforma. Cambia la forma en que hablas, en que eliges, en que reaccionas. Te hace paciente donde antes eras impulsivo. Te hace fuerte donde antes eras débil. Te hace sabio, no porque lo sepas todo, sino porque aprendes a depender del único que todo lo sabe. Y si hoy estás en un momento de confusión, si no sabes qué camino tomar, si sientes que has probado de todo y nada funciona, no empieces por cambiar de estrategia. Empieza por buscar más a Dios. Habla con Él, escucha su palabra, pídele sabiduría, como lo hizo Salomón, y créeme, Él te la dará, porque no la reserva para unos pocos, la entrega a todos los que se la piden con fe, con humildad, con sinceridad. No subestimes el poder de un corazón que decide poner a Dios primero, no como un recurso de emergencia, sino como fuente constante, no como una parte de tu rutina, sino como el centro de tu vida. Cuando Él es la fuente, todo lo demás se alinea. Lo que antes era confuso, se vuelve claro. Lo que antes te dominaba, pierde poder. Lo que antes parecía imposible, ahora es un campo donde su sabiduría puede actuar. Así que vuelve a la fuente. No te conformes con sabiduría humana. No te pierdas en tantos consejos sin dirección. Si Jehová da la sabiduría, entonces no hay mejor lugar para comenzar. No hay voz más segura que la suya. No hay guía más fiel que su espíritu. Y si lo buscas a Él primero, si lo haces tu prioridad cada día, entonces todo lo demás se irá aclarando. Porque cuando tienes la fuente, nunca te falta el agua. Y cuando tienes a Dios, nunca caminarás sin dirección. Si llegaste hasta aquí, es porque anhelas vivir con la sabiduría que solo Dios puede darte. Así que te invito a reafirmarlo una vez más en los comentarios, escribiendo: Señor, dame tu sabiduría cada día. Amén. Que no sea solo una frase, que sea una declaración de fe, una semilla de obediencia y confianza sembrada con tus propias palabras. Ahora, oremos juntos. Señor, gracias por hablar a mi corazón. Hoy, reconozco que no quiero caminar guiado por mi propio entendimiento, sino por tu sabiduría. Enséñame a buscarte cada día, a escucharte con atención y a obedecerte con humildad. Dirige mis pasos, aclara mis pensamientos y hazme sensible a tu voz. Que tu sabiduría me acompañe en cada decisión y me sostenga en cada proceso. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos en el próximo mensaje. Pero mientras tanto, sigue buscando a Dios, porque Él es la fuente de todo lo que tu vida necesita.